Aquí está mi hija, desde las 3 de la tarde que dio a luz, en esta sala de quirófano del hospital de Cantón El Triunfo. Así está, donde mataron a mi niña, donde mataron a mi princesa. No es la primera vez que este tipo de situaciones se presenten en la localidad triunfense. Linda Jaime es una de las madres que lloran de tristeza al perder a su pequeña dentro del hospital básico de esta localidad. Según la policía, la muerte de esta y otro menor recién nacido ocurridos el pasado jueves 18 de mayo fueron presuntamente por causas naturales. Así lo indicó el teniente coronel Héctor González. Se produjo la muerte al dar a luz de un bebé, los cuales por circunstancias propias de investigación acudió la autoridad competente de la Fiscalía y determinaron que se ponga órdenes de ellas toda la información para iniciar un instructivo fiscal. El segundo neonato fue ya determinado por causas propias naturales, también como manda el procedimiento está toda la información puesta a órdenes de la autoridad competente. Ante eso, la madre de uno de los menores fallecido denuncia negligencia médica, pues explica el fatal momento que tuvieron que atravesar. El día jueves por la madrugada a las 4:22 de la mañana yo me levanté con dolores, ya. Pero como eran dolores leves, yo decidí ir al hospital a las 9:30 porque yo tenía consulta con la ginecóloga a las 10 de la mañana, entonces yo tenía que estar a tiempo. Voy a las 9:30 que me presenté allá y estaban en el otro caso del otro niño que había fallecido por la mañana. Entonces al ver que no me atendieron, que solamente me tomaron los signos vitales míos, no los de mi hija, yo decidí irme al centro de salud de La Troncal. Cuando llego allá yo estaba dilatando, estaba en 4. Pero como todos los controles médicos de mi hija y mío, yo los tuve en el hospital de aquí, me regresaron de allá, me regresaron aquí, con una referencia médica. A través de esa referencia médica ellos me atendieron aquí. Cuando yo llego al hospital de aquí, me revisan, me hacen los debidos, el reviso que me hacen, ya estaba en 5. Me monitorean a la bebé estaba con signos vitales, la niña sí tenía sus latidos normales, eso es lo que me dijo la doctora. Pero antes de pasar emergencia, me bajo del taxi y yo sentí que me bajó algo. Ahí está mi hermana presente. Yo le digo a mi hermana, vamos al baño, le digo, antes de pasar emergencia. Y yo ya comencé a botar líquido. Ya, entonces mi hermana le informó eso a la doctora y ella dijo, eso es normal. Ya. Y mismo pasa un ratito y me comenzaron los pujos otra vez. Y subí de 6 subí casi a 9 de dilatación. Ya cuando estaba en 9 casi de dilatación, recién se les ocurre a ellos mandarme a la sala de parto, donde se supone que ellos deberían tener la sala preparada cuando yo ya estaba en 6 de dilatación. Llego a la sala de parto y no tenían nada preparado, no tenían la camilla, no tenían los materiales que debían tener. Entonces, ya mi hija yo ya la sentía afuera. Cuando me subo a la cama, mi hija ya tenía su cabecita afuera, pero ellos no me habían quitado el pañal que me habían hecho poner, porque me hicieron poner un pañal grande. No me habían quitado. La señorita aquí presente, ella entró conmigo, ella estuvo conmigo hasta lo último. Ella me arrancó el pañal que yo tenía y mi hija ya estaba afuera. Ya, con lo que ella me arranca el pañal, mi hija ya puso un poquito más y mi hija se me subió ya. Me la subieron aquí, en la parte de aquí. Habían 2 doctoras ahí, que ellas se miraban las caras una a la otra pidiéndose los paños para coger a mi hija. Ninguna de las 2 tenía los materiales ahí, no tenía paños, no tenían nada. Lo que hicieron con mi hija fue cogerla con la bata que me habían puesto y secar a mi hija, limpiarla con esa bata tosca, porque no es una bata de seda, sino es una bata tosca. La secaron, me la cruzaron a la camilla, porque mi hija no lloró, o sea, mi hija nació flácida. Pero mi hija la conectaron con el monitor y mi hija tenía signos vitales, porque el monitor latía, el monitor no va a mentir. Se acerca una doctora y me dice que no, que la niña no resistió porque la niña tenía mucho líquido en los pulmoncitos. Según la madre, la autopsia realizada a la menor reflejaba que la pequeña tenía lleno de líquido sus pulmones. Pues ella explica, eso no hubiera ocurrido si los médicos de dicho hospital hubieran actuado con mayor precaución, o al menos el lugar donde nació la pequeña hubiera estado preparado. A ver, a mi hija le practicaron la autopsia. Ya, en la autopsia sale que mi hija tenía, líquido en los pulmones, ¿sí? Y que fue por
fue por negligencia médica. ¿Por qué? Porque ellos no tuvieron su quirófano preparado como tal. Tengo evidencias, tengo videos, tengo foto de la doctora que me atendió y no estaba preparado el quirófano como debería de ser. Alexa Bravo, abuela de la menor fallecida, describe el momento tan cruel y doloroso del que tuvieron que atravesar. Momento en el que solo llegó al hospital a vestir a su nieta cuando ya no tenía signos vitales. Trabajo, yo llegué a las 3:40 cuando mi hija ya estaba gritando en el quirófano. El papá de la niña y yo llegamos a esa hora. Mi hija estaba gritando en el quirófano. No nos dejaban pasar los guardias. Tuvimos que empujarlos para llegar allá. Cuando llegué allá al quirófano, mi nieta ya estaba muerta. Mi hija estaba desesperada. La tenía en una camita fría, desnuda. Así me la dejaron. Llegué yo, intenté ponerle el pañalito. Me dijeron, no le ponga. Tenemos que pesarla y tenemos que hacer esto. Tenemos que tomarle una fotografía, me dijeron los médicos, los enfermeros. Porque las doctoras salieron del lugar. Ya, dejaron a mi hija ahí, encima de la camilla donde había dado a luz. Nosotros tuvimos que bajarla de la camilla y ponerla en una silla de ruedas. ¿Ya? Porque en ese momento, sí es verdad, se nos subió la sangre, nosotros queríamos sacarla. Pero después pensamos con cabeza fría, porque dijeron que si nosotros la sacábamos no la iban a volver a atender si le dan un sobreparto. Decidimos dejarla ahí. Ya era en la noche. ¿Qué hora era? Como a las 7 de la noche, recién a esa hora pasar la cama. Desde las 3:40 y pico que dio luz la bebé. Ahora estas madres exigen justicia para que la muerte de su pequeña no quede en la impunidad. Pero lo más importante, exigen justicia para que este tipo de casos que se han vuelto común en esa institución no vuelvan a ocurrir más. Ya, pero ellos, o sea, mi hija no hubiera tragado eso y esa desgracia no hubiera pasado si ellos me hubieran atendido a tiempo. Yo sé que con todo esto nadie me va a devolver a mi hija, pero sí pido justicia para que la muerte de mi hija no quede impune. ¿Ya? Es lo único que yo pido. Porque la misma doctora que me atendió por la tarde, por la noche, fue la misma que atendió a la otra criaturita por la mañana. Y en esas criaturitas, tanto esta otra criatura como la mía, no deberían morir de la forma que murieron. Porque si hubiera habido una buena atención, mi hija, en este momento, yo en vez de estarla llorando como madre, estuviera llorando es de felicidad de tenerla entre mis brazos. No por haberla dejado allá en el lugar que yo la dejé, por culpa de ella. A todas las madres que hayan pasado por esto, que por favor no se queden calladas, que hagan justicia por sus seres queridos, no solamente niños, adultos y todo. Solamente pedimos justicia. Este es el gran hospital Triunfo. Tanta inteligencia médica para que maten a tantas criaturas. Para DMB Digital, la nueva imagen de la noticia informó María Elisa Vanegas.